queridos hijos de nuestra comunidad Despierta el Gigante. Seguimos avanzando en nuestra preparación con estos 21 días de ayuno del profeta Daniel para consagrarnos a Nuestra Señora de Guadalupe, encomendando a nuestro Dios un ramillete de sacrificios agradables a Él. Invoquemos pues al Espíritu Santo, a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, a San José, a nuestro Dios, para que nos asistan en este día y nos fortalezcan para poder vivir con fe religiosa esta manera de entregarnos a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego santo y divino de tu amor. Envía, Padre, tu Santo Espíritu, y todas las cosas serán recreadas, y renovarás la faz de la tierra. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, seguimos avanzando en este itinerario maravilloso del Adviento, preparándonos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este itinerario, que son estas 4 semanas, sale a relucir una fiesta tan importante para los cristianos. Esta fiesta es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Una fiesta tan antigua que desde los orígenes de la Iglesia se tenía la visión, la certeza de que Nuestra Señora fue concebida pura e inmaculada, sin mancha de pecado original. Siempre a lo largo de la historia la Iglesia lo ha creído. Pero hubo un momento importante en nuestro caminar cristiano que un papa creyó conveniente proclamarla como dogma de fe, con fe religiosa, para que los teólogos del siglo XIX, que tenían conflictos, habían discusiones constantes en que si María Santísima fue concebida sin pecado o no fue concebida sin pecado. Y para acabar esta discusión, que podía también traer como consecuencia la división de la Iglesia y la paz de la Iglesia estaba en juego, el Papa pues convocó a los obispos, invitando a los obispos para observar, para consultar a la Iglesia acerca de esta enseñanza, de este sentimiento popular del pueblo cristiano que tenía hacia su Señora, la Santísima Virgen María. ¿Y en qué consistía esto? Pues ¿en qué consiste el dogma de la Inmaculada Concepción? Pues en que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Es decir, que no estuvo bajo la posesión del demonio. Demonio entendido como divisor, disgregador de la persona humana. Porque los que hemos nacido en este mundo, hemos nacido con pecado. Todos hemos nacido con pecado. Y lo dice la palabra de Dios. Lo encontramos aquí en la carta a los Romanos,
que nos cuenta lo siguiente en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, todos, es decir, todo el género humano, caímos en esa desgracia del pecado, es decir, que el pecado es un no a la voluntad de Dios, es un no a Dios, un no al proyecto de nuestro Señor. Y ese no nuestro que le hemos dado a nuestro Dios, pues nos trae como consecuencia la muerte física, la muerte espiritual, esa ruptura interior que hemos venido hablando anteriormente en las meditaciones, esa ruptura en nuestro corazón que se manifiesta de una manera externa con todos los desórdenes en el hombre, en el ser humano, las calamidades, el hambre, las guerras, e incluso afectó grandemente a la creación porque la creación también se trastornó. La creación se ha trastornado y las fuerzas naturales pues están descontroladas. ¿Por qué? Por nuestra misma ruptura de rechazo al amor de Dios. Pero Dios no nos ha dejado solos, sino que preparó toda la historia de la salvación para enviar a su Hijo Jesucristo, como lo dice aquí a continuación en el versículo 18 de la epístola a los Romanos. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de uno solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces el texto de la carta de los Romanos está refiriéndose a Jesucristo. San Pablo se refiere a Jesucristo, que ha venido a este mundo para regenerarlo, para preservarlo, para restaurarlo, para dar lo que le llamamos nosotros la salvación. La salvación, la santificación, la vida divina. Eso es lo que ha venido a eso es lo que ha venido nuestro Señor. Pero como dice también la misma palabra de Dios en la carta a los Gálatas, que Jesucristo nació de una mujer. Esa mujer es la Santísima Virgen María. Y Jesucristo por su venida y por su obra salvífica para con nosotros, pues no podía venir en una mujer que estuviera con pecado, porque Jesucristo es inmaculado. Jesucristo no tiene pecado. En todo se parece a nosotros, menos en el pecado, nos ha enseñado la Iglesia a nosotros. Entonces Jesucristo tenía que venir al mundo, tenía que encarnarse, así como lo decía también la profecía del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Necesitaba nuestro Dios una mujer que fuera inmaculada, porque Jesús no podía venir de una mujer que estuviera manchada por el pecado. Entonces a este misterio insondable, este gran misterio, la Iglesia le ha llamado la Inmaculada Concepción de María. Que la Santísima Virgen María, en el momento en que fue concebida por su mamá, Santa Ana, en ese mismo instante en que ella fue concebida, Dios la preserva a ella por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que iba a darnos la salvación a este mundo. Es decir, ella, junto con nosotros, estaba la vocación de ella, junto con nosotros es la vocación divina, es decir, participar de la visión de Dios. Esa es nuestra vocación,
que participemos de la visión de Dios, que conozcamos y amemos a Dios. Esa es la vocación de todo ser humano, que estamos abiertos a este gran misterio de contemplar a Dios, la visión beatífica. Pues Nuestra Señora pertenece a nuestra raza humana y como también nosotros, ella pues fue preservada de toda mancha de pecado original. Y entonces hay una persona, Duns Scoto, franciscano de la Edad Media, pues pensando, analizando en cómo darle respuesta a este conflicto que había entre los cristianos. ¿Cómo es posible que si María estaba fuera de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la carta a los romanos, y entonces había ese conflicto en la iglesia? Y entonces Duns Scoto se plantea lo siguiente en esto para darle forma al dogma que la iglesia posteriormente iba a proclamar. Y se preguntaba a Duns Scoto, ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Responde, sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha, esto es lo más honroso para Él. Pregunta nuevamente, ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha del pecado original? Duns Scoto responde nuevamente, sí, Dios lo puede todo, y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, inmaculada. Entonces se vuelve a preguntar, ¿lo que a Dios le conviene hacer lo hace o no lo hace? Y Duns Scoto responde, lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces Scoto exclamó, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha de pecado original. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, es decir, sin mancha. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. Esa es la postura que llevó Duns Scoto a la iglesia para proclamar este dogma de la Inmaculada Concepción. Esas eran discusiones teológicas de aquellos tiempos que también repercutieron en la vida de la iglesia y en nuestra devoción, en nuestra piedad a la Santísima Virgen María, y que ahora nosotros nos gozamos de celebrar en grande en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque celebramos nuestra salvación. Ver a la Santísima Virgen María es vernos a nosotros mismos en la vida futura de una manera glorificados, santificados. Esa es nuestra esperanza. Ver a la Santísima Virgen María celebrada con su Inmaculada Concepción como reina de todo lo creado, es ver nuestra vocación, es ver nuestro futuro de la visión beatífica delante de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, encontramos también un texto que le llamamos el protoevangelio. En el libro del Génesis dice, en el capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Se está refiriendo pues a la descendencia también de la Santísima Virgen María. Es una lucha entre el demonio y la Santísima Virgen María. Es una lucha entre Dios mismo, que ha permitido, dándonos la libertad al hombre, para que fuera mayormente su gloria a toda criatura. Pues bien, queridos hermanos, esta tiene una implicación en nuestra vida. Este acontecimiento de la Inmaculada Concepción tiene que motivarnos a nosotros a estar alegres, a desear el cielo,
a esperar a Jesús, a pedir insistentemente que venga Jesús a nuestra vida, porque ya cuando recordamos este dogma de la Inmaculada Concepción de María, recordamos la cercanía de nuestro Dios para salvarnos. ¿Y para salvarnos de qué? Para salvarnos del pecado y de la muerte. El pecado que nos aparta de Dios, que nos hace sufrir y hace sufrir a los demás y nos separa de los demás, transgrede el equilibrio en el mundo y también pues nos transgrede a nosotros mismos, nos hace entrar en esa tristeza existencial que muchas veces tenemos cuando hemos pecado. Hay una hermosa oración en la iglesia. Por lo general esto es muy tradicional en mi país. Las oraciones a Nuestra Señora en estas fiestas de la Inmaculada, la queremos muchísimo a Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, y que quiero compartir también con ustedes para que la tomemos en cuenta, para que hagamos oración, para que podamos vivirla intensamente. Y la comparto, como dice nuestra piedad popular, que ha recogido con alegría este gran mensaje de Nuestra Señora. Oh Reina purísima de los ángeles y de los hombres, mil gracias y alabanzas te damos porque a las puertas de la vida hallaste la dracma preciosa que perdimos todos en nuestro primer principio. Hallando la gracia que te salió al encuentro, ya la divinidad que te esperaba en los umbrales de la naturaleza, tomando tus potencias en el primer instante de tu ser, al nobilísimo objeto que la estrenó porque se creaban solo para él. Te rogamos, purísima Señora, que pues no hubo en tu purísima concepción ser sin conocer a Dios, ni conocimiento sin amor, ni amor sin merecimiento. Nos concedas conocer a nuestro buen Padre Dios, para que conociéndole le amemos, amándole le poseamos, y poseyéndole le gocemos por toda la eternidad. Amén. ¿Ve? Así lo comparte esta bellísima oración tradicional de las comunidades de campo y de ciudad en mi tierra, Nicaragua, que todos los días se hace la novena, se le reza a la Santísima Virgen María, que podemos acercarnos a ella con un corazón de niños, que podamos pedirle a ella: Madre, ayúdame, ven en mi ayuda, porque la Santísima Virgen María ejerce una misión mediadora en Jesucristo. Y lo demuestra también la Sagrada Escritura. El evangelista San Juan nos lo cuenta en el capítulo 2, cuando la Santísima Virgen María está en unas bodas en Caná de Galilea y se percata que no hay vino. Y entonces ella se acerca a Jesús y le dice: Jesús, no tienen vino. Y el Señor le dice: pero madre, todavía no es mi hora. Jesús se está refiriendo a la hora final, en el momento de la crucifixión. Esa es la hora de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que la Santísima Virgen María se adelanta a esa hora y va donde los que están trabajando, compartiendo los quehaceres en el casamiento, y les dice a ellos: hagan lo que Jesús les diga. Ese es el evangelio de la Santísima Virgen María, hacer lo que Jesús nos diga. Y para hacer lo que Jesús nos dice, pues tenemos que ir donde Él. Y debemos estar disponibles para escuchar a Jesús, para poner atención a lo que nos enseña Jesús. Y entonces Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, pues tiene una función mediadora en Jesucristo, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque ¿cómo media Jesucristo? Media con su cuerpo, con su libertad, con su voluntad, con sus acciones, con lo que Jesús dice, con lo que Jesús es. Y Jesús entonces es nuestro mediador y salvador. Mediador porque cada uno de nosotros necesitamos comunicarnos.
Solamente usted sabe los sufrimientos que usted vive. Solamente usted conoce y entiende su historia personal. Es decir, si estás pasando una situación complicada en tu vida y le cuentas a alguien, o estás enfermo, estamos sufriendo moralmente o físicamente, ese sufrimiento, por más que las personas estén con nosotros, no pueden imaginarse lo que vivimos. Es como alguien que está postrado en cama, que ya está agonizando, que sabe que se va a morir. Nadie puede ayudarle a esta persona, nadie puede auxiliar a esta persona que está convaleciente en cama, que ya está en agonía, que sabe que va a morir. Aunque estén todos sus hijos, aunque tenga miles de millones de dólares esta persona, que esté viviendo en la mejor casa, que tenga toda la atención médica, aún con todas estas cosas, avances científicos y tecnológicos, esta persona, por su condición de persona, de finitud, nadie le puede ayudar a tener auxilio en su alma. Nadie puede sacarla, nadie le puede salvar. A eso se refiere la salvación. Y entonces Jesucristo, que se hace mediador y salvador nuestro por medio de la Santísima Virgen María, entonces Jesucristo se hace solidario a nosotros. Jesucristo, cuando se encarna, nos lo cuenta la Iglesia, que Jesucristo al encarnarse se hace pariente nuestro, se hace presente en todas nuestras realidades humanas. Y entonces Jesucristo, en su solidaridad, nos entiende. Es un ejemplo para nosotros, nuestro Señor, pero a la misma vez tenemos a Jesús dentro de nosotros. Está dentro de nosotros el Señor. ¿Por qué? Porque participamos de su cuerpo místico, que es la Iglesia, por medio del bautismo. Cuando nos bautizaron, nos hicieron pertenecer al cuerpo de Jesucristo. Y Jesucristo, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, Jesucristo está junto con nosotros, está dentro de nosotros mismos. Y de esa manera nosotros nos podemos comunicar interiormente con nuestro Señor. Aunque estemos en cama, aunque estemos sufriendo las miles y una de las situaciones más dolorosas, la muerte, enfermedad, privación de libertad, podemos conversar con Jesús en nuestro corazón porque está dentro de nosotros. Y entonces Jesús se hace mediador porque Él asume, y por eso le he invitado en las meditaciones anteriores, que ofrezcamos nuestro sufrimiento a Jesús, que ofrezcamos nuestros sacrificios a Jesús de una manera mental, psicológica y espiritualmente. Mejor digamos, de una manera espiritual. Todo aquello lo podamos ofrecer a Jesús, aquellas agonías, aquellos gozos, los proyectos. Podemos conversar con Jesús. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros y entonces Él es nuestro mediador, porque Él recoge en nosotros todas las limitaciones y debilidades nuestras. Pues bien, hermanos queridos, vamos también a leer un texto muy bonito que nos dice el libro del Eclesiástico acerca de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora. Eclesiástico capítulo 24, versículo del 5 al 6, el 14, el 24, el 30 al 31. Yo salí de la boca del Altísimo, engendrada primero que existiese ninguna criatura. Yo hice nacer en los cielos la luz indefectible, y como nube cubrí toda la tierra. Desde el principio y antes de todos los siglos fui creada y no dejaré de existir en todos los siglos venideros. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor y de la ciencia y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia para conocer el camino de la verdad. En mí toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí todos los que me desean y sáciense de mis frutos. El que me escucha jamás tendrá que avergonzarse. Aquellos que se guían por mí.
no pecarán. Los que me dan a conocer tendrán la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ese es un texto del Eclesiástico que nos hace recordar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, aunque se refiere a la sabiduría divina, es decir, a Jesucristo. Pero como la Santísima Virgen María nos trae a nosotros a Jesús, pues podemos acercarnos confiadamente a ella, a Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Podemos considerar entonces las palabras nosotros que el romano pontífice, vicario de Jesucristo, definió como verdad infalible de nuestra fe católica, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. El Papa pues dijo, para honra de la Santísima Trinidad, para gloria de la Santísima Virgen, Madre de Dios, para alegría de la Iglesia Católica y aumento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Ese fue el dogma de la Inmaculada Concepción que nos regala la Santa Madre Iglesia Católica, para que nos acerquemos con filial confianza a Nuestra Señora, la Virgen, nuestra Madre. Esta verdad fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Pues, hermanos queridos, ya que estamos viviendo este tiempo de preparación, la preparación implica también la formación cristiana. Y nuestra formación cristiana tiene que tener una dimensión social y política. Aunque no lo querramos, tiene una dimensión política, es decir, un cuidado, una preocupación por las cosas de este mundo, por la elaboración de las políticas públicas, de los gobiernos. Sabemos que estamos en una batalla campal completamente entre los que están a favor de la muerte de los niños no nacidos y también de las personas que están en la última etapa de su vida, los enfermos, ancianos. Los cristianos tenemos que hacer incidencia en los lugares de tomas de decisión política y social. Y esto, nuestra dimensión religiosa, nuestra fe tiene que impregnar también estos ámbitos. No nos debemos quedar únicamente con nuestra oración, con nuestra formación. Nuestra formación tiene que también impactar a estos lugares y a estas personas. Tenemos que llevarles el Evangelio de Jesucristo. Así es que usted, cuando vaya a participar en el voto, en la elección de las autoridades civiles, yo no sé dónde estarán ustedes, pero esto es importante para los cristianos. Usted debe de ver si las personas que están haciendo incidencia política y social están a favor de la vida, del inocente, de las personas más débiles. Entonces nosotros tenemos como cristianos que ejercer nuestro sufragio electoral en favor de lo que enseña el Evangelio de Jesucristo. Casi todas las naciones están aprobando el aborto, casi todas, a excepciones de algunas, pero miramos que el mal va avanzando en el mundo y los cristianos nos quedamos indiferentes y se nos ataca injustamente a los cristianos y a la iglesia
a los sacerdotes que no debemos de hacer incidencia en las cosas públicas, pero lo debemos hacer, queridos hermanos, porque el mal está avanzando en el mundo y tenemos que dar razón de nuestra fe. No nos podemos quedar indiferentes porque se están metiendo con la familia, están destruyendo la familia, están destruyendo la naturaleza del ser humano. Ya no se distingue si es hombre o mujer. Están eliminando a los niños no nacidos, están eliminando también a las personas enfermas, a los ancianos. Todas estas personas vulnerables están sufriendo y nosotros pues también tenemos que hacer valer nuestra fe en todos los ámbitos. No nos podemos quedar indiferentes a ello. Y bueno, pues ya que tenemos esta manera de manifestar nuestra fe con estos ejercicios espirituales, este ayuno del profeta Daniel, nuestra oración, nuestra formación, nuestra vida de fe, pues también tiene que salir a los ámbitos donde nos encuentra, en los ámbitos del hogar, en los ámbitos de la familia, en la escuela, en el trabajo, en la vida social, en la vida pública. No esconder en ningún momento nuestra confesión de fe. Al contrario, debe ser momento de orgullo para todos nosotros, que no nos avergoncemos de Jesucristo, porque si no, Cristo se va a avergonzar de nosotros delante del Padre eterno. Y pues que nos dé la fortaleza nuestro Señor para poderlo proclamar en todos los ambientes de nuestra vida. Pues eso implica esta celebración de la Inmaculada Concepción, reconocer la dignidad de la persona humana, reconocer que nuestro Dios se acerca a nosotros, que vino por medio de una mujer, por medio de la Santísima Virgen María, y que ella pues también nos puede indicar el camino de cómo contemplar mejor a Jesucristo. Finalizamos esta meditación y le pedimos la gracia a nuestro Dios de poder poner en práctica todo lo que se ha discernido el día de hoy, de lo que se ha meditado, para gloria y alabanza suya, gloria y alabanza de nuestro verdadero Dios y Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los buenos propósitos que nos has inspirado en este día. Dígnate, Señor, impulsarlos en nuestros corazones para llevarlo a cabo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el día de mañana. Mi bendición para todos ustedes. Suscríbete a nuestro canal, dale manita arriba, comenta y dale a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y comparte. Adiós.